Inversores, la actualidad de los mercados en tiempo real. Saludos cordiales, bienvenidos a Inversores, su programa de información financiera semanal. Comenzamos, como es habitual, con algunos de los datos macroeconómicos más importantes de esta semana, de los cuales voy a destacarles que la economía en nuestro país se desacelera ya desde los meses del verano. Hemos visto cómo se contrae también la producción de las empresas en la zona euro, la inflación subyacente en Japón se ha visto cómo está subiendo, el Banco Central Europeo ha mantenido los tipos de interés en el 4,5%, mejora la confianza empresarial en Alemania, el Producto Interior Bruto de Estados Unidos crece más de lo previsto, una economía americana muy fuerte, creciendo al 4,9%, y hemos visto cómo aumentan las ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos. Vamos a revisar ahora los mercados financieros, vamos a comenzar por las bolsas, para decirles que Frankfurt se ha dejado en la semana un 0,75%, París se ha dejado un 0,23%, Londres se ha dejado un 1,51%, en Madrid el IBEX 35 se deja un 1,23% hasta los 8.918 puntos, el Standard & Poor's 500 en Nueva York se deja un 1,94% y el índice Nikkei en Japón se deja un 0,86%. En el mercado de divisas, el euro con el dólar, niveles de 1,05, el euro con el yen en 158,51 y el euro con la libra en 0,87. Mercado secundario de bonos a 10 años, Alemania en el 2,83%, España en el 3,92%, Estados Unidos en el 4,86%. El petróleo en $88,68 el barril, baja en la semana un 4,74%, y el oro en 1990,45 la onza se deja en la semana un 0,56%. Con esto nada más, cerramos la parte inicial y nos vamos con actualidad. La actualidad de la semana. En actualidad quiero hablarles de cómo los depósitos bancarios no han superado la inflación nunca a lo largo de la historia, y cuando hablamos de un periodo de tiempo alargado, y cuando decimos alargado incluso es a partir de 2-3 años, puede que en el corto plazo en un momento determinado lo hagan, pero no es la vía por la que los ahorradores tienen que buscar que el patrimonio no pierda poder adquisitivo y que no se lo vaya comiendo la inflación a lo largo de los años. Y no solo es por la rentabilidad tan baja que obtienen a lo largo de los tiempos, sino porque además todo lo que se recibe cada año tiene que pagar impuestos, por tanto tenemos que bajar a eso que recibimos mínimo un 20%, en torno a un 20% menos, y por tanto eso hace que pierda totalmente todo el interés de cara a pensar en los próximos años cómo obtener una buena rentabilidad y superar la inflación. Ahora se está hablando más que nunca, después de que el Banco Central Europeo esta semana haya mantenido los tipos de interés en el 4,5% y que ya no los vaya a subir más. De hecho, su siguiente movimiento, posiblemente en el año próximo, en algún momento a finales, cuando vea que tiene la inflación más cerca del 2%, lo que va a hacer es bajarlos, y por tanto lo que hay que aprovechar es, como venimos diciendo de forma reiterada, constante y permanente, los próximos años para obtener una buena rentabilidad en los mercados de capitales, tanto en las partes de renta fija como en las partes de renta variable. Por eso el horizonte temporal es fundamental, el horizonte al que se invierte, y la selección de activos apropiada para ese horizonte temporal y también para las preferencias y necesidades financieras que pueda tener una familia. Pero como decimos, es un momento y una oportunidad absolutamente histórica, por eso insistimos tanto en ella, para que todos aquellos que tienen liquidez, es decir, todos los que tienen ahorros, que es su gran momento, lo aprovechen, porque claramente en los próximos años la inflación va a ir bajando, lo que se obtiene de rentabilidad, y al bajar los tipos de interés también lo que se llama el tipo de interés real, que es la diferencia entre el nominal a cómo nos lo pagan y la inflación. Por ejemplo, imagínense ustedes, si se gana un 5% y la inflación está en el 3%, el tipo de interés real es un 2%, es la diferencia. Siempre hay que estar a lo largo de los años ganando por encima de la inflación, y cuando algún año no lo conseguimos, como ha sido por ejemplo el año pasado o este año, que va a resultar relativamente complejo, en los años siguientes rentabilidades reales positivas muy altas van a compensar estas. Por eso estas son las estrategias financieras que hay que hacer y en las que hay que trabajar en momentos como estos, que aunque los mercados siguen teniendo mucha volatilidad, pero las oportunidades son muy grandes, los gestores están comprando esas oportunidades para conseguir esas rentabilidades, algo que tienen que tener en cuenta los inversores, porque las estrategias, como digo, hay que hacerlas en momentos de mercado complicados como estos, y donde estamos viendo hacia dónde va el futuro de los activos financieros. Por tanto, y en conclusión, todo el que quiera tener tipos de interés reales positivos, es decir, superar a la inflación para no perder poder adquisitivo, se tienen que olvidar de los depósitos, da igual qué rentabilidad les den,
y que pueda parecer que al corto plazo es atractiva si la comparan a lo mejor con algún fondo de renta fija en estos últimos meses o de renta variable. Hay que mirar a más plazo, coger aquello que realmente va a darnos esa rentabilidad, y para eso estar bien asesorados, tener una buena cartera y educación financiera es absolutamente fundamental. Con esto nada más, cerramos actualidad y nos vamos con la revista de prensa. Revista de prensa. Repasamos como cada semana la prensa especializada. Comenzamos por el periódico Expansión. La OCDE confirma el enfriamiento español, recorta un 1,5% el Producto Interior Bruto de 2024. El organismo internacional urge al Gobierno a acelerar la reducción del déficit y a controlar el gasto. Periódico 5 Días. El gran consumo se revela contra la jornada de 37 horas y media y el tsunami regulatorio. La patronal augura que la medida destrozará la competitividad de la economía. Periódico Diario de León. Mañueco anuncia que Europa activa el primer proyecto del Parque de Energías Renovables de la capital. El proyecto de la central de biomasa de la red de calor, que abastecerá a 28.000 hogares leoneses, ahorrará entre el 30 y el 50% en calefacción y agua. Periódico El Mundo. Ribera del Duero roza los 118 millones de kilos de uva y augura una gran añada. La denominación de origen cierra un año difícil con una campaña que superará en cantidad a los 2 años anteriores. El valor de la semana. En el valor de la semana, en esta ocasión hemos seleccionado a Amazon. Para hablar de esta compañía tenemos a Cristian en el programa. Cristian, bienvenido. Muchas gracias. ¿Por qué Amazon en el valor de la semana? Sí, porque a mitad de semana presentaba resultados y la verdad es que eran muy bien vistos por el mercado. ¿Cómo eran estas cuentas de Amazon que se han publicado? Pues eran unos números estupendos. Hay que hablar, en primer lugar, que el beneficio se disparaba un 244% hasta unos 9.800 millones de dólares. Los ingresos crecían más de un 13%, y hay que ver que si esto lo comparamos con el año pasado, que presentaba unas pérdidas superiores a los 3.000 millones en el conjunto del año, pues claro, los números cambian totalmente. Y si lo comparamos con las previsiones de este año completo, recordemos que estamos viendo ahora los del tercer trimestre, hace que la proyección se vaya a un beneficio en el conjunto de este año de casi 20.000 millones de dólares. ¿A qué podemos decir que se debe exactamente esta mejoría? Sí, pues principalmente al negocio online, en primer lugar, que es por lo que es más conocido esta compañía, pero también sobre todo al tema de la inteligencia artificial y al impacto positivo en su balance de una inversión que ha hecho en una compañía de vehículos eléctricos que se llama Rivian, una compañía donde ha invertido más de 1.200 millones de dólares y que le está reportando contablemente una situación muy favorable. Lo que más se están fijando los inversores en los gigantes tecnológicos es el negocio en la nube. De hecho, esta semana pues Alphabet caía en bolsa de una forma considerable porque esta división de negocio pues decepcionaba de una forma importante a los inversores. La parte de Amazon, no está escapando de esto, se ha ralentizado en ingresos, pero sigue aportando pues aproximadamente un 12% más que el año pasado, ¿no? Que es el mismo ejercicio del año pasado, con lo cual desde la compañía consideran que tienen un crecimiento sostenible y que esta división pues va a ser la que sustente el crecimiento en los próximos años. ¿Qué opinan los directivos dentro de la compañía de estas cifras? Pues son muy positivos, es decir, afirma su consejero delegado que es un tercer trimestre muy sólido, todos estos números se apoyan principalmente en el ahorro de costes que está teniendo la compañía, en el tema de la inteligencia artificial, en la rapidez de entrega, en su negocio de tiendas que está empezando en muchas partes del mundo, y esto le está llevando pues a unos ingresos mayores, a un flujo de caja, a unos resultados, como vemos, muy sostenibles en comparación con el año pasado. ¿En qué va a apostar al futuro? Como le decíamos, en la inteligencia artificial, y van a seguir desarrollando su aplicación de inteligencia artificial regenerativa que ya la están utilizando pues compañías como Booking, Adidas, American Airlines, entre otras. Y finalmente, ¿qué comportamiento ha tenido su cotización en bolsa después de todos estos datos? Pues presentaba resultados en la sesión del miércoles y estos resultados en bolsa se reflejaban con una caída del entorno del 1,5% al cierre de la sesión, pero también hay que recordar que se veía arrastrada esta compañía pues por todo lo que pasaba, como decíamos, con Alphabet o otros grandes del sector que presentaban unos números que decepcionaban a los inversores, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque en el posmercado, cuando ya se conocían todos estos datos, a pesar de la ralentización ligera de su negocio en la nube, el valor subía más de un 4%, con lo cual se puede decir que eran unos resultados muy bien vistos por los inversores, y hay que destacar también el comportamiento en relativo que está teniendo el valor respecto al índice Nasdaq. Sube en el año un 42%, cuando el Nasdaq
está subiendo apenas un 23%. Y es muy valorado por los inversores el importante ahorro de costes que está realizando la compañía y, por ejemplo, ha despedido a casi 18.000 personas en todo el mundo, con lo cual está reportando una situación muy sólida financieramente hablando. Muy bien, Cristian, muchas gracias por tu aportación al programa. Vamos ya a la recta final con la agenda para la semana próxima, en la que repasamos el lunes IPC en España y Alemania, el martes PMI manufacturero en China, Producto Interior Bruto e IPC en zona euro, el miércoles PMI manufacturero en Estados Unidos, el jueves PMI manufacturero en zona euro y por último el viernes desempleo en zona euro y Estados Unidos, PMI no manufacturero en Estados Unidos. Con esto no nos queda más que despedir el programa agradeciéndoles la atención que nos prestan y recordándoles que pueden seguirnos cada día en nuestro portal digital de información financiera www.elinversorinquieto.es. Gracias por su atención y hasta la semana próxima.